Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos de nuevo. Reciban un cordial saludo aquí desde Heredia, Costa Rica. Darle la bienvenida a algunos estudiantes que se nos integran el día de hoy, por lo menos 5 estudiantes nuevos. Esperemos que se vayan conectando en el transcurso de la lección. Darles las buenas tardes, también decirles que en este curso nos acompaña el profesor Jorge González desde Chile, desde Viña del Mar, creo, en Chile, y el profesor Yersinio Jiménez también. Somos 3 profesores en el curso, quienes nos acompañan y están por ahí en la videoconferencia, los estoy viendo. Decirles nuevamente que por favor mantengan los micrófonos apagados, y en caso de que tengan una pregunta pueden abrir el micrófono como siempre, o pueden hacer las preguntas vía el chat, sobre todo para los que se integran el día de hoy. Por ahí encuentran en sus pantallas una parte de chat. En cualquier momento pueden enviarme una pregunta vía el chat, o si lo tienen a bien también pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Y en caso contrario, pues les agradezco que mantengan los micrófonos cerrados dando clic en el botón del micrófono para que se ponga en rojo, de manera que no se produzca un ruido o un efecto feedback que molesta un poco para dar la lección. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Voy a cerrar el video acá para tener mayor ancho de banda y les voy a compartir mi escritorio en este momento. Muy bien, cualquier duda, por favor, reitero, pueden usar el chat. Bueno, este curso, el curso de programación R, me dicen que no me escuchan. Sí, perdón. Vamos a ver acá. Perdón, a ver si tengo abierto el micrófono. ¿Cuál es? Si me escuchan, por favor, confirmarme a través del chat. Tengo un problemita aquí técnico. Vamos a ver, perdón acá que estoy viendo a ver si tengo un problemita técnico. Ajá, sí, perdón. Bueno, tenía un problema técnico aquí con el audio. Por favor, me confirman si me están escuchando. Parece que en este momento sí me escuchan. Disculpas ahí, entonces, por favor, con los que no me escuchaban. Bueno, les reiteraba entonces nuevamente a quienes, perdón, voy a repetir de nuevo, a los que se integran el día de hoy, pueden hacer preguntas en cualquier momento vía el chat, o también pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta oralmente, no hay ningún problema. Nada más sí les ruego, por favor, mantener sus micrófonos apagados, de manera que el botón no se active. Qué raro, pero es que yo esto como... Si me están escuchando, por favor, confirmarme si me escuchan vía el chat. Parece que tenemos algún problemita de audio. Ahí me están escuchando, por favor, si alguno me confirma. ¿Sí me están escuchando en este momento? Sí, gracias. Sí, es que aquí tenemos, no sé por qué se me está apagando el micrófono. Ok, muchas gracias, Jonathan. Karen Blanca, muchas gracias. Andrea. Ok, muy bien, muy bien. En este momento parece que sí tenemos audio. Bueno, entonces vamos a iniciar con la lección del día de hoy. Este curso es un curso en el que vamos a aprender a usar el R, pero ya ahora sí más directamente desde la consola de R. Y ya no vamos a usar tanto la interfaz gráfica que habíamos usado en los 2 cursos anteriores, que eran Factor Miner y Rater. ¿Cuál es la ventaja de estar directamente desde la consola? Bueno, son muchísimas las ventajas. Realmente desde la consola de R es desde donde uno puede sacarle mayor provecho a R y al potencial de todos sus programas y todos sus paquetes. Desde ahí uno tiene mucho mayor poder de calibración e incluso el poder de programación del R para adaptar R a los problemas que uno tenga.
En este curso pretendemos entonces usar R con mucho mayor propiedad desde la consola y aprender un poquito de cómo programar en R como lenguaje de programación. No se preocupen que es a nivel suficiente para que uno pueda hacer minería de datos sin necesidad de ser un experto en programación. También vamos a estudiar cómo generar reportes o informes en R automáticos y también vamos a estudiar cómo conectarse en R a fuentes de datos ya de mayor cantidad de datos, por ejemplo a las bases de datos o conectarse directamente a Excel o a cualquier base de datos. Esos son los temas que vamos a estar tratando en estas 4 semanas. Es un curso muy importante para la buena comprensión del resto del programa experto. Bueno, así las cosas, vamos a empezar hablando rápidamente del mundo de R. Como ustedes saben, y algunos que estuvieron en el primer curso ya les había mencionado que se considera el padre de R al profesor John Chambers, profesor de la Universidad de Stanford, quien es el creador del antecesor de R, que se llamó el lenguaje S. Este es el creador de toda la sintaxis y toda la idea que hay detrás de R. Él literalmente alguna vez lo escuché decir que R es un lenguaje hecho por estadísticos para estadísticos. De ahí que R sea un lenguaje orientado a la estadística y a la minería de datos, en el cual se puede programar con mucho mayor facilidad que en cualquier otro lenguaje todo lo que tiene que ver con el manejo de tablas de datos, que es lo que en estadística y en minería de datos se tiene a diario, el manejo de tablas de datos. Entonces, esa es la orientación, un lenguaje de estadísticos para estadísticos. Ese fue creado por el profesor John Chambers en su idea y sintaxis original. El mejor libro que uno puede estudiar de R, llamado y considerado la Biblia de R, es este libro que están viendo en pantalla que se llama Software para el análisis de datos programando con R. Es un libro sumamente completo donde están todos los detalles de la programación en R. Es un poquito difícil de leer, hay otros un poquito más fáciles, pero este es un muy buen libro de referencia que se puede conseguir. Ahora, el proyecto R, el CRAN, en esto hay mucha confusión, hay gente que dice que los creadores de R son estos 2 señores que estamos viendo en pantalla, Robert Gentleman y Ross Isaka. Estos son los creadores más bien de lo que se conoce como el CRAN, del proyecto de software libre R, uno de los proyectos de software libres más grandes del mundo y por supuesto el más grande del mundo en el tema de data mining, big data y análisis de datos. Estos señores no son, como algunos piensan, enemigos de Chambers, que algunos los ponen a pelear. Al contrario, Chambers y estos señores, los 3, forman parte del comité máximo ejecutivo del proyecto CRAN, que es el proyecto para la generación de software libre, del software libre R. Lo que sí es cierto es que Gentleman y Ross Isaka son de los más, de los que realmente popularizaron el lenguaje R y el paquete R, siendo hoy por hoy el paquete más usado en el mundo sin duda alguna para todo lo que es data mining y lo que es estadística. El proyecto R, como ustedes están viendo ahí en pantalla, se puede accesar directamente en la dirección web r-project.org. De ahí se puede bajar el R y todos los paquetes que hay para R, que son varios miles de paquetes. Ustedes pueden bajarlo directamente también desde la página web de Promidad, en promidad.com se encuentran en el menú herramientas y ahí les va a aparecer bodega de programas y desde ahí pueden bajar el R y el R Studio, que son los que vamos a estar utilizando en este curso. Entonces pueden ir a esta dirección www.rproject.org e instalar la versión de R más reciente, sea para Linux, Macintosh o Windows. Aquí estamos viendo la interfaz de R, el R original. Aquí está la interfaz de R Macintosh. Y nosotros vamos a estar usando más que nada R Studio, que es una interfaz gráfica más agradable y más fácil de usar y con mayores facilidades para R. Ahora, para instalar R Studio, que es el que estamos viendo en pantalla, hay que tener instalado R primero y luego instalamos R Studio. Vamos a estar trabajando sobre todo sobre R Studio en este curso. ¿Ok? Ya vamos a hablar de R Studio. Bueno, aquí un par de libros que les recomiendo.
Este libro a la izquierda, Handbook of Statistical Analysis, que es un libro muy bueno sobre el uso de la estadística básica que vamos a estar trabajando en este curso en R. Y el libro de Chambers, que es más orientado a la programación en el lenguaje R. En este curso vamos a estar haciendo cosas de estos dos libros, un poquito de ambos. Bueno, entonces vamos a iniciar viendo el curso, la clase de hoy. Iniciar un poquito en programación R. Esto que están viendo en pantalla es algo que vamos a aprender a hacer en el curso, que se llama un documento autorreproducible. Uno puede en R, desde la consola o desde RStudio, generar un HTML. Y para aquellos más sofisticados también se puede generar un documento LaTeX o TeX, que son de los sistemas que usamos los matemáticos para generar documentos científicos. Él crea con gran facilidad un documento como este, que sirve para informes. Se llama lo que se conoce como un reporte automático. ¿Qué es la ventaja de estos reportes automáticos? Que usted, por ejemplo, genera un reporte para su jefe y por alguna razón tuvo algún error, lo vuelve a generar y listo, se reconstruye todo. Por ejemplo, usted puede generar un informe con un juego de datos y al mes siguiente generar el mismo informe con gran facilidad con otro juego de datos. Nada más se cambia la fuente de los datos y se vuelve a generar. En la tercera clase vamos a aprender cómo se hace un documento de estos, que es bastante fácil, generar este HTML desde R. De manera que le quede un documento, un informe bien bonito como el que estamos viendo en pantalla, en el cual se pueden incluir gráficos, etcétera, etcétera. Y con la gran ventaja de que se pueden generar de manera automática. Bueno, entonces, vamos a iniciar la clase de hoy estudiando este documento que ya pueden también bajar en el aula virtual. Ok, bueno, entonces R, como les decía, vamos a usar como editor RStudio, que es una interfaz gráfica bastante bonita para R, que la estamos viendo en este momento en pantalla. Si nos vamos acá directamente, bueno, acá tengo yo, como están viendo, el icono de R. Este es el R clásico. Yo puedo usar este R. También, si alguno quiere, puedo usar el R aquí directamente. Y aquí yo puedo trabajar, por ejemplo, haciendo un nuevo script. Lo que se llama un script, que es donde escribo las instrucciones de R. Y aquí me van saliendo las salidas, valga la redundancia. Yo puedo escribir aquí una operación matemática tan sencilla como 2 más 3 y le doy control R al computador y me da un resultado acá de 5. Esto sería directamente en R. R de todas maneras hay que instalarlo. Bueno, pero nosotros preferimos trabajar en RStudio y recomendamos RStudio, que es este que está acá, que es una interfaz más agradable para el trabajo en R. RStudio consta de una ventana que es el source, que es aquí el script, aquí es donde yo escribo, una ventana de salidas y una parte y otra tercera ventana para las salidas gráficas de R y también para la ventana de ayudas, para el depurador, etc. Acá en RStudio también yo puedo escribir una operación también tan simple como 2 más 3, le puedo dar control R o más fácil aún le doy run acá en el botón run y me da el resultado. Yo puedo tener aquí también varias instrucciones. Y perdón que acá se me está metiendo un ruido. Ok, gracias. Entonces yo puedo marcar una sección de código, le doy acá run y me da ambos resultados, 2 más 3 y 8 más 3. Bueno, básicamente entonces vamos a usar RStudio, que es bastante más cómodo y presenta muchas ventajas que poco a poco vamos a ir viendo. Entonces básicamente acá es donde se escriben las instrucciones, acá está la ventana de salida y esta otra parte, esta tercera ventana que es para las ayudas, para las salidas de gráficos, para el depurador, que es una parte que tiene RStudio para depurar un programa escrito en R. Ok. Muy bien, sí, se nos está metiendo algún ruido por ahí. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a ver cómo se ejecutan instrucciones
en R. Yo puedo acá escribir una instrucción, como ya les decía, por ejemplo, acá vamos a ir viendo en este documento autorreproducible comandos. Ustedes para probarlos pueden hacer lo siguiente. Por ahora les pueden dar aquí copy, le dan copy y se van a R, lo pegan y le dan run y ahí está, 3 a la 4 es 84. Ven, entonces aquí están los resultados. Acá la ventaja del informe autorreproducible, que pronto vamos a estudiar cómo se hace, es que yo aquí de una vez me van saliendo las salidas, valga la redundancia, 3 a la 4 igual a 81. Ok, bueno, ¿cómo se pide ayuda? Si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, ¿qué quiere decir el comando matrix? En RStudio yo le puedo poner acá, precedido de un signo de pregunta, le doy run, y vean que acá en la ventana de la derecha me tira me despliega una ayuda para qué hace el comando matrix, cuáles son los parámetros y cómo funciona. Al final da también ejemplos de cómo se usa, etc. Esa es la manera de pedir ayuda. Si yo quiero por otro lado hacer un comentario y que R ignore algo que yo estoy escribiendo, se le pone el signo numeral y todo lo que escribo después de él será un comentario. ¿Qué quiere decir que es un comentario? Vean que si lo pueden notar que lo puse ahí en verde, eso significa que esto será ignorado. Si yo le doy run, ahí no hace nada, porque es una línea que es simplemente un comentario para, digamos, aclarar alguna situación que yo estoy haciendo, pero que no tiene ningún efecto en el cálculo. Bueno, muy bien. Entonces aquí algunas operaciones básicas, por ejemplo, la división entera, que es dividir pero sin decimales. Digamos, la puedo pegar aquí, le doy run, ahí me da 31 dividido entre 7 da 4, quitando la parte decimal. Bueno, el resto, aquí es cuánto el sobro de dividir 4 entre 31 entre 7. Una operación como 7 por 4 más 3 me da 31. Aquí está el pi por 2 tercios menos la raíz cuadrada de 4. El uso de la consola, algunos lo consideran un poquito más tedioso, y es cierto, en efecto es un poquito más tedioso, pero realmente el potencial de R está en usar la consola. Por ejemplo, aquí calculé pi, que ya lo trae el lenguaje, por 2 a la 3 menos la raíz cuadrada de 4. Y eso me da entonces el resultado que está acá abajo, que es 21,13. ¿Ok? 21.13. Muy bien, bueno. Entonces, por ejemplo, acá voy a seguir adelante ya sin necesidad de evaluarlo en el R. El valor absoluto de esta operación de 12 menos 17 por 2 dividido entre 3 menos 9. El factorial de 4. Todos estos que se ven acá en azul son funciones que ya trae R integradas. Por ejemplo, factorial de 4 ya trae una función para calcular el factorial. Acá está, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 10. Ya no recuerdo si era así. Bueno, aquí está. Luego el seno, la función seno de 45pi dividido entre 180 me da 0.70. Entonces, bueno, uno puede hacer operaciones, como les decía. Entonces acá me voy a llevar esta para R, en RStudio. Acá, entonces yo voy escribiendo todo lo que yo quiero que R calcule. Ahí está. Muy bien. Eso es la parte, digamos, básica del editor. Bueno, ¿cómo se lee un archivo CSV en R? Vamos a empezar para motivar a leer un archivo, que era los que estuvieron en los dos cursos anteriores, lo que hacíamos con R Commander o con Ratel desde el menú, para ir a leer un archivo como este que ya habíamos visto en algún curso. Recuerden, esta es una tabla que es un ejemplo educativo, donde tenemos en las filas estudiantes de colegio, de secundaria, Lucía, Andrés, Inés, etc. Y sus notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Recuerden que el CSV de este archivo se los voy a mostrar en este momento. Un CSV, para aquellos que nunca lo han visto, no es más que un archivo de texto con algún separador. En este caso yo tengo el CSV acá. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es un archivo que usa como separador el punto y coma. En este caso, aquí están los nombres de las columnas.
acá, ¿por qué está vacío acá? Porque la primera columna tiene un blanco acá, en el nombre de la materia. Entonces este es el CSV. Vean que aquí vienen los nombres de las filas y los datos. Entonces tengo etiquetas o labels para las variables y también tengo una etiqueta para cada fila, que es una típica tabla estadística. Esto es lo que se conoce como una típica tabla estadística, que es más que una matriz, porque es una matriz de datos en el sentido matemático, pero también tenemos etiquetas para las filas y etiquetas para las columnas. ¿Cómo se lee esto desde R? Con el siguiente comando. Esto sería equivalente a leerlo en Factor Miner, pero ya desde la consola. Esta instrucción, CW, con un directorio, lo voy a copiar acá en RStudio para correrla. Ahí la estamos viendo. CW lo que hace es setear o establecer el directorio de trabajo. En mi caso está en el disco C, en Users, Older, Google Drive, MD Curso, Datos, que es ahí donde voy a tener mis datos. Entonces yo le doy el run aquí y a partir de este momento RStudio va a traer todos los datos y va a guardar todos los resultados en ese directorio. Es muy importante cualquier trabajo en R iniciarlo con esta instrucción, que es decirle dónde están mis datos. Bueno, una vez que le digo dónde están mis datos, para leer una tabla de datos como esta que acabamos de ver, este archivo que se llama ejemploestudiantes.csv, entonces yo le doy esta instrucción que dice read table, es un comando de R para leer tablas de datos. Léame un archivo que se llama ejemploestudiantes.csv, que está en este directorio, que es el directorio de trabajo. Headers en true significa que voy a tener encabezados, nombres de variables, que voy a tener estos nombres: matemáticas, ciencias, español y educación física. Si no tenemos encabezado de variables, hay que ponerle aquí headers en false. Luego le digo separadores, punto y coma. ¿Por qué? Porque mi separador de datos en este archivo que estoy usando es el punto y coma. Luego le digo el separador de decimales es la coma, porque en este archivo mi separador de decimales es la coma. Por ejemplo, este número es 7.8, perdón, 7,8. Entonces ese es mi separador de decimales. Yo podría formar el archivo diferente, ¿verdad? Mi separador de decimales podría ser el punto y mi separador de espacios podría ser el blanco o podría ser la coma. No se recomienda el blanco, dicho sea de paso. Bueno, entonces tendría que cambiarlo aquí. Luego, row names en 1 quiere decir que los nombres de las filas, los nombres de los individuos, este 1 significa vienen en la columna 1. Ok, acá están en la columna 1. Si los nombres de las filas, podría ser que estén en la última columna. Yo podría decirle aquí row names igual 10 o igual 20. Lo más común es que el row names esté en la fila 1, los nombres de filas. Si no están en ninguna fila, simplemente se omite esta parte de acá y ya R asume que no hay nombres de filas. Eso es importante porque si hay nombres de filas y yo no le pongo row names igual 1, él asume que esto es una variable. Y no es una variable, son simplemente las etiquetas de los individuos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, una vez leído, un momentito aquí, ok, perdón. Ok, perdón, tuve que resolver un problemita aquí de sonido. Bueno, estos datos quedan en una variable que en R se llama una variable global, que se llama datos. En esa variable datos quedan los datos del ejemplo de estudiantes. Entonces, si yo le doy acá, me lo voy a llevar para RStudio, lo ejecuto, entonces le doy acá, le doy run y ya leyó los datos. De hecho, si yo pregunto aquí por datos, yo le pongo datos nuevamente y le doy run, entonces aquí me despliega en esta ventana de abajo, vean, la tabla de datos, donde están las notas de los estudiantes. Ya R lo leyó y en R quedó en una variable que se va a llamar datos. Y a partir de ahí yo puedo usar esta tabla.
para seguir procesando esos datos. Entonces acá está, si le pregunto datos, me queda la tabla acá, me la despliega. Bueno, hay un par de comandos en R que son fundamentales de usar para una exploración inicial de los datos. Este comando strdatos, por ejemplo, me dice que las variables son matemáticas, él siempre lo precede de dólar, matemáticas, ciencias, español, historia, educación física. Me dice que hay 10 individuos, 10 observaciones y 5 variables. Y me dice que todas las variables son numéricas, lo cual es correcto. Esto es muy importante hacerlo porque me dice que los datos fueron bien leídos. Entonces vean, yo le doy strdatos, voy a hacerlo en el RStudio. Entonces yo le doy run y ahí me dio. Ok. ¿Qué pasa si yo hubiese leído mal los datos? Digamos que voy a corregir acá y le voy a decir que el separador es punto, cuando yo sé que en realidad es coma. Entonces, si yo le doy aquí run, después le doy los datos y le doy str, vean qué importante esto, él me está diciendo que los datos son factores, o sea, leyó mal los datos, está creyendo que son datos cualitativos, cuando en realidad son datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque yo le especifiqué mal que el separador de decimales era coma, punto, perdón, cuando en realidad en mi archivo, como vimos antes, es coma. Entonces esta instrucción es fundamental ponerla bien para que los datos sean bien leídos. Lo corrijo, lo corro nuevamente y ahí se ve que yo puedo maximizar aquí y veo que los datos fueron ahora sí bien leídos, todos como numéricos. Entonces esta instrucción hay que cuidarla mucho siempre, que esté bien, es fundamental, el read table, y luego el str me permite verificar esto. Luego hay otro comando muy importante en R que es el summary de datos. Aquí me da, por ejemplo, varios valores importantes, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo para cada variable. Si la variable fuera cualitativa me daría otros datos, por ejemplo el n, la cantidad de datos, cuántas categorías hay, etc. Esto también me permite, aparte de ver los datos iniciales, me permite determinar también si los datos están bien leídos o no. Siempre uno debería empezar un análisis de datos con este par de comandos, primero para darse una idea de los datos y también para cerciorarse de que esos datos fueron correctamente leídos. Porque si el peor error en un análisis de datos, en un proceso de data mining, es que el sistema me lea variables que son cuantitativas como cualitativas, o al revés, variables cualitativas como si fueran cuantitativas. Entonces hay que asegurarse de que R le está leyendo bien los datos. Bueno, hemos empezado con este ejemplo para motivar un poco. Vean, por ejemplo, cómo se pueden calcular las estadísticas básicas ya sobre esa tabla de datos. Yo, por ejemplo, para hacer la media, uso el comando min, que ya trae R. Y estos datos, recuerden que es la variable donde están los datos. Dólar, matemática, esta es la manera como usa R. El símbolo dólar significa, de esos datos, tráigame la variable matemática. Y entonces ahí le calcula la media. Vean, si yo le pongo a R, solo datos, dólar, matemática, lo voy a hacer acá, voy a subir aquí un poco, le pongo esta instrucción, me trae la variable matemática. La ven acá donde quedó abajo, está la variable matemática. Ahora, si yo le pongo aquí min de eso, entonces me calcula la media aritmética de la variable matemática. Ven, 6.79 es la media. Bueno, así sucesivamente. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo a través del chat. Ok, si tengo el micrófono abierto, vamos a ver si. Bueno, entonces, igual le puedo calcular la media a la variable ciencias con datos dólar ciencias, min. Le puedo calcular la media a la variable español con min datos dólar español. A historia con datos dólar historia. Educación física con datos dólar física, min, a esa variable me da la media. El comando sd
me permite extraerle la desviación estándar. Entonces ahí le calculo la desviación estándar a la variable matemática a través de la instrucción datos dólar matemática, la desviación estándar a datos dólar ciencias, que me da 1.61, y así sucesivamente. A cada una de las variables le puedo calcular la desviación estándar. También puedo calcular índices como la correlación entre dos variables con el comando cor. Entonces yo le digo, calcúleme la correlación entre matemáticas y ciencias. Me dice que la correlación es 0.85. La correlación entre español e historia, 0.82. La correlación entre matemática y educación física, menos 0.78, o sea, negativa. Ok, entonces ahí están los índices estadísticos básicos que se pueden calcular en R. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí de esta lectura de datos, que más adelante vamos a trabajar con más detalle. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, de ahora en adelante, vamos a tratar de estudiar un poco. Primero vamos a ver cómo se instalan paquetes, que ya lo habíamos visto un poco en otro curso, pero vamos a estudiar detrás de esto, cómo maneja R por debajo los datos. Cómo realmente entender a fondo el manejo de datos en R, porque aquí lo que se produce es, cuando yo hago esta lectura y leo los datos a través de un read table, lo que se produce, lo que en R se llama un data frame. Este data frame es una matriz, en el fondo es como una matriz que tiene R, especialmente diseñada para manejar esto que estamos viendo en pantalla, que son las tablas de datos. Entonces esa es una matriz con nombres de filas, nombres de columnas, y en la cual es muy fácil a través del operador dólar extraer columnas. Normalmente en los sistemas de cómputo, en los lenguajes computacionales, se trabaja fácil con las filas, pero no tan fácil con las columnas. Y resulta que en estadística y en minería de datos, muchas veces en general, son más importantes las columnas, que es donde están las variables estadísticas. Entonces en R se diseñó en los data frame el comando que acabamos de ver, que es $, para poder extraer con gran facilidad la columna de una tabla, de un data frame, o sea, la variable. Bueno, muy bien. Entonces, instalando paquetes, recuerden que R, en el momento en que hice esta presentación, tenía más de 4.021 paquetes. En este momento tiene más de 5.000 paquetes. ¿Qué son paquetes? Paquetes son extensiones que han desarrollado de R muchas personas en muchas universidades, en muchos lugares del mundo, que son gratuitos y que extienden las potencialidades de R. Dos paquetes importantes que ya usamos en el pasado fueron el paquete Ratel y el paquete Factor Miner. Recuerden que un paquete se instala con el comando install.packages, entre comillas el nombre del paquete, y dependencies entró para que instale todas las dependencias, porque recordemos que muchas veces un paquete utiliza otros paquetes, entonces instala toda la cadena, por decirlo así, de paquetes y dependencias. Bueno, aquí hay una serie de paquetes que vamos a usar en el curso que pueden ir instalando. Por ejemplo, ggplot2, que es un paquete muy interesante para gráficos. ¿Cómo se instala? Bueno, esta instrucción simplemente la voy a, por ejemplo, copiar aquí. Ajá, acá le corrijo las comillas, a veces no quedan bien cuando le doy copy-paste las comillas. ggplot2 se llama este paquete. Si no quedan bien las comillas, las corrigen. Ahí está. Y le dan run. En el momento que le dan run, R se trata de conectar o se conecta a un servidor del cráneo. En este momento se conectó y me lo está instalando, que no quería que lo instalara porque ya lo tenía instalado. Bueno, en este momento me dijo el paquete ggplot satisfactoriamente instalado. ¿Okay? Bueno, entonces pueden ir instalando todos estos paquetes y bueno, poco a poco van a ir instalando algunos otros. Este paquete, el RSDA, por ejemplo, es un paquete que diseñó y programó este servidor con algunos de asistentes de probabilidad, especialmente diseñado para el tema de Big Data y que vamos a usar en el penúltimo curso del programa experto. Ok, muy bien. Bueno,
Por ejemplo, yo puedo instalar, una vez que he instalado, por ejemplo, el Factor Miner, no está acá, yo lo puedo leer, esto lo instala en el sistema, pero cuando yo estoy usando R, para leer el paquete tengo que usar este comando, library y nombre del paquete. Por ejemplo, aquí, si yo le digo control C, lo pego aquí en RStudio, le doy, eso sí, el paquete tiene que estar instalado, entonces yo le doy run, y en este momento ya leyó el paquete Factor Miner y lo cargó en el sistema. A partir de aquí puedo usar todas las funcionalidades que traiga Factor Miner en esta sesión de RStudio. ¿Okay? A partir de aquí ya puedo usar Factor Miner, ya sin necesidad de la interfaz gráfica, sino que lo voy a usar directamente desde la consola de comandos. Por ejemplo, vean cómo se puede hacer un ACP desde la consola. Bueno, seteo el directorio con esta instrucción. Yo, por ejemplo, ya no tendría que hacerlo porque yo ya lo había hecho. Eso solo se hace una vez en cada sesión, ya lo había hecho. Leo los datos y le doy este comando que pertenece a FactorMan de PCA, de Principal Components Analysis. Hágame un análisis en componentes principales de la tabla datos. Scale Unit and True quiere decir que escale, centra y reduzca los datos. Usa 5 componentes principales y gráfico en false para que no me grafique el plano principal del círculo de correlaciones de una vez. Si yo le pongo aquí en true, hace el cálculo y de una vez grafica. Acá yo lo estoy haciendo aparte. Primero hago el cálculo y le digo después que me ploté. Con este comando plot, vean que el análisis en componentes principales, el resultado lo deja en esta variable que se llama res. Que por cierto no les expliqué que esta flecha quiere decir asignar. El resultado de este comando, de cualquier comando, yo se lo asigno a esta variable. En R también se puede usar un igual acá, pero es más recomendado usar flecha por razones que después les voy a explicar en el curso. Entonces, por ejemplo, si yo me llevo esto para RStudio, entonces voy a volver a hacer esta instrucción, no importa si yo la hago 2 veces, leo los datos. Este operador de asignación que se hace con el símbolo menor y guión se puede sustituir por un igual. Aunque John Chambers dice que un verdadero programador de R nunca usa aquí igual, por razones que después les voy a explicar, pero en efecto nunca debería usar ahí igual. En este momento, en este contexto que estamos ahora, es equivalente usar aquí un igual o una flecha. Los dos tienen el mismo efecto, que es asignar el resultado a la variable datos. Entonces lo voy a dejar así. Luego ahora sí voy a hacer un análisis en componentes principales y el resultado lo voy a dejar en la variable res. Entonces hago el análisis en componentes principales y ploteo el plano principal. Vean que aquí me quedó el plano principal en la pantalla derecha. Yo lo puedo hacer más grande acá o también lo puedo maximizar de esta manera. Ahí está, y lo puedo ver a pantalla completa si ustedes quieren. Ven, ahí está el plano principal. Me salió el color rojo porque en este plot yo le estoy diciendo aquí color de los individuos red. Entonces me lo está haciendo en color rojo. Acá este axis 1 y 2 es que grafiquen las primeras componentes. Este choice igual individuo es que me grafique los individuos. Porque yo también puedo hacer el gráfico de las variables. Vean, con esta instrucción, ploteme el resultado, ejes 1 y 2. Choice igual bar es que grafique las variables, color de las variables en azul y new plot en true para que lo haga en otro gráfico y no lo haga encima de este. Entonces acá grafico el círculo de correlaciones. Okay. Y ahí está mi círculo de correlaciones. Ven, estas instrucciones que estamos viendo acá son lo que hacía RCommander por dentro. Cuando vimos el análisis en componentes principales en el curso de métodos descriptivos. Esas son lo que hacía. Claro que aquí me da mucho más flexibilidad. Por ejemplo, yo le puedo decir que me grafique en green. Y entonces me hace el gráfico en verde. Ahí está. O le puedo decir que me haga el gráfico pero en ejes 2 y 3. En las componentes 2 y 3. Entonces le doy run. Y ahí está el gráfico de las componentes 2 y 3. ¿ven? O componentes
1 y 2. Ok. Y le puedo decir que en color black, color negro. Ok, bueno, muy bien. O componentes 1 y 3, digamos. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen a través del chat. Tengo el micrófono abierto. No sé por qué hoy me lo está silenciando a veces. Bueno, muy bien. Entonces, esto es para hacer un análisis en componentes principales que ya lo habíamos visto en el curso anterior. Yo puedo hacer un clustering jerárquico también directamente desde la consola. Bueno, igual leo los datos. Esto no hace falta repetirlo si yo ya lo hice. Por ejemplo, yo puedo decirle con esta instrucción hclust, matriz de distancias de datos, método complete. Esto es con la agregación del salto mínimo, que me haga un clustering y me lo deje en modelo. Yo puedo venir aquí y después lo ploteo. Voy a venirme a RStudio. Yo ya tenía leído mis datos. Entonces le digo aquí, hágame un clustering, me lo deja en modelos de la tabla de datos con la agregación de salto mínimo. Esto lo vamos a estudiar más en detalle en el curso que viene, cómo calibrar este modelo, por ejemplo, pero así se corre. Yo le digo hágame el modelo y le doy plot y ahí me hace el árbol jerárquico, el dendrograma en la pantalla de la derecha, ¿ven? No tengo que volver a leer los datos, ya los tenía leídos, ¿ok? Si ya los tenía leídos, no hay que volverlo a hacer, que a veces tal vez esto da la impresión acá. Yo lo pongo así para que quede claro que los datos tienen que ser leídos del directorio de trabajo y con esta función hclust se hace el clustering. Y ahí está el gráfico. Yo le puedo poner, vean la flexibilidad de esto, yo le puedo poner, por ejemplo, estos rectángulos aquí para separar los tres clústeres principales de esta agrupación jerárquica, haciendo esta instrucción. Con esta instrucción, si la pongo acá, ahí están, veo como graficó los tres gráficos. Quiere decir, hágale rectángulos en el hclust que acabo de hacer, en modelo, que es acá, donde acabo de graficar, con k igual 3, quiere decir con 3 clusters, y con el modelo en el color en rojo. Si yo le pongo aquí 2 clusters y en blue, entonces me grafica ahí en 2 clusters y me los grafica en azul. Okay, entonces ven que desde la consola uno tiene mucho más flexibilidad. Hacer esto en Factor Miner hubiera sido imposible. Entonces acá se puede trabajar con mucho mayor flexibilidad. Bueno, ahí está el dendrograma. Puedo hacerlo con el método single, usando salto mínimo. Entonces aquí le pongo método single. Y me sale otro dendrograma que es este. Okay. Puedo hacerlo con el método average para hacer la agregación del promedio. Y entonces nada más le paso aquí método average. Y me da este clustering. Luego lo puedo hacer con la agregación de war, que es la que más se usa, que habíamos visto en el curso anterior. Entonces le pongo aquí método war. Okay. ¿Cómo puedo saber yo todas las opciones de hclust? ¿De dónde sé yo que eso se pone así? Yo puedo venir aquí a RStudio y le pongo signo de pregunta, hclust, le doy run y aquí me tira una ayuda. La puedo maximizar acá y ven, aquí viene la función hclust que recibe d, que es la matriz de distancias, el método que por defecto es complete y members in null. Después vemos de qué se trata y aquí está el plot y aquí explica qué es cada uno de los argumentos que yo le paso a la función. Aquí implica qué es los detalles, qué es lo que hace, el value es qué es la salida y luego vienen referencias bibliográficas y siempre vienen ejemplos también que uno los puede copiar y pegar y ejecutarlos para estudiar qué es lo que hacen. ¿Ven? Entonces de esa manera yo puedo saber cómo correr el método, qué opciones hay, digamos, qué parámetros hay, etc. Bueno, ahora sí. Bueno, antes de continuar, si tuvieran alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto.
Ok, bueno, sí decirles que este curso de R va a requerir un poquito más de estudio y trabajo que los dos cursos anteriores. He de reconocerlo. Pero una vez que ustedes dominen esto, van a poder de verdad ser mineros de datos porque van a tener mucho poder, mucho control del dato, que es lo principal, y no estar atados a una interfase que es decimos en Costa Rica, tiesa, no sé si así dicen en otros países de Latinoamérica, es decir, en la que uno puede hacer solo lo que ahí está establecido en un menú y nada más. Entonces vamos a empezar a entrar en detalle. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo maneja esto R internamente? ¿Cómo maneja los datos? ¿Qué es un data frame? ¿Cómo yo lo puedo manipular todavía con mayor detalle por debajo? Bueno, entonces lo primero, y que ya les había mencionado, es que con el operador flecha uno asigna valores a una variable global. Y este operador flecha también puede usarse el igual, aunque por razones que veremos mucho más adelante, este operador es más potente que este. Y desde que John Chambers, yo lo oí decir en una clase allá en Stanford, que un verdadero programador de R nunca usaba igual, y solo la flecha no volvió a usar el igual. Me cambié a la flecha, porque yo era uno que usaba mucho el igual antes. Por ejemplo, aquí la variable tasa punto interés, esta variable se llama tasa punto interés. Las variables de R pueden tener un punto en el medio. Le estoy asignando el valor punto 3. Entonces eso es lo que se conoce en R como una variable global. Si yo la pongo aquí, la ejecuto, ya ella existe y yo puedo preguntar por ella. Tasa punto interés y le puedo sumar 3, digamos. O 4, ahí le sumé 4, le doy la tasa de interés más 4, entonces ahora va a ser 4.3, ¿verdad? ¿Okay? Ya ella queda cargada en memoria, por decirlo de alguna manera. Podría hacerse así con el igual también. Es exactamente para este contexto lo mismo. Acá, por ejemplo, tengo una variable que se llama balance inicial en 3000, balance final, entonces le estoy asignando esta operación, balance final, perdón, inicial por tasa de interés más balance inicial. ¿Okay? Entonces ahí hago una operación con estas variables que ya habían sido asignadas. Ok, por ejemplo, digamos que una persona desea sacar un préstamo de P colones. Para los compañeros de Latinoamérica, el colón es la moneda de Costa Rica. Más o menos un colón equivale 500 colones, 550 colones equivalen a $1. Bueno, quiere sacar P colones a una tasa de interés mensual y el préstamo tiene que ser reembolsado en N cuotas mensuales de tamaño R, comenzando dentro de un mes. El problema es calcular R. La fórmula es para calcular el tamaño de la cuota mensual. Bueno, independientemente de estar demostrado que eso se puede calcular con esta fórmula. P por I dividido entre 1 menos I más 1 a la menos N. Entonces supongamos que el préstamo es de 150,000 colones a una tasa de interés del 2% y que la persona lo quiere pagar en 10 meses. Entonces yo puedo programar eso en R así. Tasa de interés el 2%, lo voy a pagar en N igual 10 cuotas, el principal son 150,000 colones y aquí programo la fórmula. ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto vale R? Yo le puse aquí pago. Es el principal por la tasa de interés dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la E. Y aquí me sale el pago. Entonces yo puedo ganar todo esto, lo pongo acá en el RStudio y lo ejecuto. Ahí va asignando las variables. La fórmula pago y pregunto por pago eran 16,698,98 céntimos lo que tiene que pagar la persona por mes. Bueno, esto sería ideal agruparlo en lo que se conoce en R como una función, de manera que la tasa de interés, el número de meses y el principal fueran parámetros. Pero de eso vamos a hablar en la próxima clase. Por ahora, digamos que lo podemos calcular de esta manera. ¿Ok? Así podemos calcular esa fórmula. Bueno, muy importante, algunos detalles que ustedes deben ir conociendo. R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, acá yo defino x1 2.10. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir x va a ser un vector, ahorita vamos a hablar más de eso, pero que tiene los números del 1 al 10.
Ahorita vamos a hablar más de eso. Si yo hago min de x, o sea, el promedio de x es 0.5. Pero si yo hago min con mayúscula me da error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo esta E en mayúscula, ya me da error. No reconoce el comando. Es decir, si el comando fue programado con mayúsculas, se pone en mayúsculas. Si fue programado en minúsculas, tiene que ser usado en minúsculas. Entonces, mucho cuidado con eso porque es una fuente muy común de error. Es lo que en programación se llama un lenguaje case sensitive. Es decir, que hay que tener cuidado si uno, o sea, por ejemplo, una variable, para aclararles aquí con un ejemplo, si yo, por ejemplo, aquí tengo pago, en minúscula es eso, pero si yo pongo pago, en mayúscula, solo la primera letra, me da error, dicen, no conozco el objeto pago. ¿Por qué? Es difícil de detectar, pero es porque este pago está con mayúscula, cuando en realidad era con minúscula. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con ese detalle. Bueno, entonces, para ver los objetos en el workspace, esto quiere decir cuáles variables yo tengo en este momento. Por ejemplo, si yo le pongo objects a la sesión de R que tengo abierta, acá, y le doy run, entonces me dice todas estas variables, todo lo que yo tengo cargado en este momento, que he cargado desde que empezó la clase. ¿Ok? Bueno, tipos de datos en R. R fundamentalmente trabaja con datos orientados, con tipos de datos orientados al manejo de datos. Tenemos vectores, matrices, factores, que son variables, hojas de datos o data frame, que es lo principal que usa R, y listas. Básicamente R a lo interno prácticamente todo lo maneja a través de vectores, matrices, factores y hojas de datos. Entonces vamos a ver hoy de qué se trata eso. En un vector es igual a los vectores que se ven en álgebra lineal o en ese tipo de cursos, y entonces un vector se define así, con C y luego las entradas del vector. Esto si uno lo maneja desde la consola. Vamos a ver cómo se maneja esto a pie. Después en el fondo R hace todo eso automáticamente cuando uno lee un archivo. Este C viene de concatenate, de concatenación. Entonces en realidad R tiene algo más general que un vector, que es una concatenación. Entonces yo le puedo definir un vector así. Le digo aquí ese vector, luego pregunto por X y ahí está el vector con 3 entradas. Yo puedo hacerlo más grande y ponerle un 0, ponerle un menos pi, un 90, un menos 7, etcétera. Entonces lo redefino, pregunto por X y ahora es este vector. ¿Ven? Eso es lo que se llama un vector y se lo asigna a la variable que uno le ponga, en este caso X. Y la C es de concatenate. Yo diría, antes pensaba, ¿por qué no le pusieron V de vector? Pero es que en realidad una concatenación es más general, porque los objetos aquí podrían ser de diferente tipo, no tienen por qué ser todos números. Bueno, hay maneras de definir vectores, en R hay muchas, por ejemplo este comando sequence, me hace una secuencia de números de menos 3 a 3, yendo de punto 5 en punto 5, entonces eso me genera este vector. Repetición, me genera, por ejemplo aquí, repita de 1 a 3, 3 veces. Cuando en R está esto, 1, 2 puntos y otro número, quiere decir una secuencia de números. Por ejemplo, si yo le pongo acá, de 10, 2 puntos a 70, son los números que van desde el 2 al 70, ¿ven? Ahí están los números desde el 2 al 70. Y eso se lo puedo asignar a un vector que se llame, digamos, V. Entonces me quedan los números de 2 al 70 en V. Yo a ese V le puedo hacer la media, por ejemplo, min V. Y ahí está la media de esos 70 números, de esos 68 números. Bueno, muy bien. Estas son maneras de hacer vectores para hacer, digamos, cálculos y pruebas. Bueno, la longitud de un vector, una vez que uno tiene un vector, hay muchas cosas que se pueden hacer con el vector. Por ejemplo, extraerle la longitud. La longitud es con el comando length. Es muy útil en programas, vamos a ver más adelante, extraer el tamaño, por ejemplo aquí 3, etc. Los vectores se pueden sumar, yo puedo hacer x más y, si x y y son vectores, puedo hacer x por y, etcétera, etcétera, todas las operaciones. Por ejemplo, yo podría hacer la media, aunque R la hace ya, pero digamos que yo puedo hacer el sum de x entre len de x, eso me daría la media aritmética.
hecha, digamos, a pie. Bueno, una vez que yo tengo las variables, yo las podría eliminar de memoria con el comando ls. A veces se usa eso, sería como equivalente a salir de R y volver a entrar, para que elimine por si aquello que yo tenga ya la memoria muy llena o estoy enredado con los nombres que he usado, yo le puedo decir ls y se desaparecen todas las variables. Bueno, pero con ls me lista las variables y con remove, con rm las elimino. Entonces este comando rm list ls, entonces lo que hace es remove ls, me lo asigna a list y con remove las remueve de la memoria. Bueno, los vectores podrían estar entre comillas. Por ejemplo, aquí este vector género está quedando con dos hileras o dos strings, como se conocen en computación, hombre y mujer. Entonces los vectores, como les decía, no tienen por qué ser todos de números, podrían ser incluso polimórficos, que se llama, o sea, de múltiples tipos. No tienen por qué todos ser del mismo tipo. Bueno, otra manera de generar vectores que se usa muchísimo en R es generar vectores que sigan alguna distribución de probabilidad. Por ejemplo, este es muy usado. Me genera 50 números que siguen la curva normal con R norm. Aquí ven que le puse igual, todavía tengo algunos vestigios del igual, no importa, puede ser con igual, pero les recomiendo usar más bien la flecha aquí. Entonces esto lo que me genera es al azar 50 números que siguen la curva normal. Entonces ahí se lo asigné a X. ¿Okay? Entonces ahí están los 50 números que siguen la curva normal. Entonces se usa mucho para simulaciones en R. Luego vamos a trabajar, vamos a saber que vamos a ocupar ese tipo de cosas. Bueno, etcétera. Entonces aquí por ejemplo genera 100 números que siguen la curva normal. Y uno puede generar números con otras distribuciones de probabilidad. Ok. Bueno, a un vector se le puede calcular la varianza, la media, por ejemplo aquí la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar, como ya habíamos visto arriba. Los vectores en R, igual que en cualquier lenguaje de programación, están indexados, es decir, que yo puedo extraer, por ejemplo, la entrada 1 del vector con x1, así, con corchetes cuadrados. Eso me extrae esta entrada. x3 me extrae la entrada 3. R es muy potente, yo le puedo decir la entrada de la 3 a la 5, de esta manera. Y algo que es muy potente, un menos 1 aquí, que se usa mucho en R, debe todas las entradas excepto la número 1. Eso es lo que quiere decir cuando yo pongo un número negativo ahí en las entradas. Vean por ejemplo aquí, yo le puedo decir a X, voy a definir otra vez X como este que tenía aquí. Entonces yo le puedo decir que ese de X me dé X menos la entrada número 2. Perdón que ahí lo puse mal. X la entrada 2. Menos la entrada 2. Bueno, si le pregunto por la entrada 2, es la entrada 2 que vale 3. Si le pregunto por todo, menos la entrada 2, entonces me da todo el vector, menos la entrada 2, que era la 3. Que eran un 3. Ahí tengo algún micrófono abierto. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Yo le puedo decir, por ejemplo, aquí, X menos C23 es X menos las entradas 2 y 3. Bueno, con vectores se pueden usar los operadores relacionales mayor, menor, este significa igual, un doble igual pegado quiere decir la comparación de igual. La comparación, si es un solo igual es la asignación, si son dos iguales es la comparación. Mayor igual, menor igual y distinto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este vector A definido como 3, 6, 9, 2, menos 5. Le digo, deme los de A que sean mayores o iguales a 4. Entonces me dice, el primero no es mayor a 4, entonces me da false. El segundo sí, true. Este sí, true. Este no, false. Y este no, false. Entonces me da como una respuesta. Esto me da una respuesta booleana, sea un verdadero o un falso. ¿Qué entradas del vector son mayores a 4? Aquí yo le estaría preguntando, ¿qué entradas del vector son iguales a 4? Entonces todos me dan false, ninguna es igual a 4. Ojo con este igual, igual. Esta es una comparación. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí X igual, 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 igual 4, me está preguntando cuándo X es igual a
4, nunca. Pero si yo le pongo x igual 4, aquí lo que estoy haciendo es asignándole. Entonces si pregunto por x, ahora x vale 4. Ven, es muy distinto. Dos iguales seguidos es un comparador y un igual es una asignación. Bueno, aquí pregunto cuándo el vector es mayor a 4. Recuerden que el vector se llama A. ¿Qué entradas del vector son distintas de 4? Aquí me dice A, esto es muy interesante, de A mayor a 4. Entonces me va a dar, de una vez me da las entradas del vector donde A es mayor a 4. Ahí ya no me da true o false, sino me dice de A, deme todas aquellas entradas donde A es mayor a 4. Entonces son 6 y 9. Ok, y así sucesivamente. Por ejemplo aquí las entradas donde A es menor que B. Y si B es este vector. Bueno, yo puedo hacer operaciones lógicas. El operador ampersand quiere decir en R AND, y el operador, esta rayita hacia arriba, quiere decir o OR, lo que en los lenguajes normalmente es el AND y el OR. Entonces yo le puedo decir, deme las entradas del vector A, tal que A sea menor que el vector B, la entrada de A sea menor que la entrada respectiva del menor B, y A sea menor a 0. Eso me da este menos 5. Aquí las entradas donde A es menor a 0 o A es mayor o igual a 6. Entonces me da esta respuesta. Bueno, selección condicionada de vectores es esto que estamos viendo. Yo tengo este vector X definido como todos estos números del 90 al 230. Yo defino es negativo. Vean, aquí esto es una asignación interesante. Yo le asigno a la variable es negativo los X menores donde X es menor a 0. Y entonces yo después le puedo decir menores a 0 las entradas de X tal que es negativo. Entonces aquí me devuelve todas las entradas de X donde X es menor que 0. Sería equivalente poner aquí, en lugar de es.nec, poner esto, X menor a 0. Bueno, aquí por ejemplo este comando me extrae los números que son pares y así sucesivamente. Bueno, con vectores puedo hacer aritmética, ¿verdad? Yo puedo tener dos vectores, X este vector, Y este vector. Luego entonces yo puedo hacer X más Y, puedo hacer 2 por X, puedo hacer X menos 5, le resta todas las entradas de X el número 5. Un vector X elevado a la 3 eleva cada entrada de X a la 3. X elevado a la Y, lo cual es una operación rara, pero lo que hace es elevar cada entrada del vector X a la respectiva entrada del vector Y. Los valores ausentes. Esto es muy importante porque en estadística y en data mining el manejo de valores ausentes es muy importante porque muchas veces uno no tiene el dato. Entonces, ¿qué pone? ¿Pone un 0? No, tal vez el dato era 0. Hay gente que dice, pongo menos 1, y si el dato era menos 1. Entonces, R maneja las entradas ausentes de la siguiente manera. Bueno, primero yo puedo inicializar un vector vacío con nulo. Es un vector que está vacío. Entonces, por ejemplo, cuando R no sabe qué es la entrada de un vector, le asigna NA, que quiere decir no aplica o no sé qué es. Entonces es importante porque R lo maneja, es un dato desconocido. Por ejemplo, aquí yo le digo a este vector, que se va a llamar vector, asígneme una secuencia de números que van del 2 al 20, pero de 2 en 2. Es decir, va a asignar números solo en las entradas pares. Y en esos campos póngale esos números. Entonces ven, él le asignó el 2, el 4, el 6, el 8 y hasta el 20. Pero en las entradas impares no tiene nada. Entonces por eso R me pone un NA. Y entonces lo importante es que no se cae R. Si yo le digo vector más vector, él suma. Y donde hay NA no hace nada. Yo puedo hacer 3 por vector. Multiplico las entradas del vector por 3. Y donde hay NA no hace nada. O sea, lo sigue dejando como un valor indefinido, lo cual es importante. Esa es una manera que usamos y se va a usar mucho para manejar datos ausentes en R. Muy importante. Bueno, R, por ejemplo, también, digamos que yo tengo este vector X y le hago X entre X. X, el vector X dividido entre X. El primero sería 0 entre 0. 0 entre 0 no se puede hacer. Entonces R pone none, que quiere decir indefinido. Pero igual no se cae, sino que él lo maneja de esa manera, una indefinición, pero el programa sigue corriendo, lo que uno está haciendo sigue corriendo. Bueno, para el manejo de variables, R
usa lo que se llama factores. Un factor es una especie de vector, pero que está orientado a la idea de manejar una columna de una tabla de datos, es decir, una variable. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, la variable país va a ser un factor cuyos elementos son Honduras, Costa Rica, Honduras, Belice, Nicaragua. Eso quiere decir que el primer individuo vive en Honduras, el segundo en Costa Rica, el tercero en Honduras, el cuarto en Belice y el último en Nicaragua. Es decir, es una manera de decirle a R esto que estamos viendo en pantalla. El individuo y el país donde vive. Entonces, factor es como maneja R una variable estadística, un factor, como se le dice en inglés a veces a las variables. Entonces, de esta manera defino una columna de una tabla de datos con un factor. ¿Ok? Entonces, yo puedo decirle país 2. Aquí, por ejemplo, factor me dice, estos son las características que me dicen los levels o las categorías. Él por defecto las calcula. De aquí me dice las posibles categorías son Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Pero bueno, puede ser que también estaba El Salvador o estaba Panamá. Nada más que como aquí no había ninguno, entonces no lo puso. Pero yo le puedo decir aquí, todavía más en general a la variable. Le digo, factor, estos son los valores que tomaron los individuos del 1 al 5. Pero los niveles o las categorías de las variables son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice. Ven, entonces él prevé, esto es importante para prever que en el futuro podría haber alguien de Panamá o alguien de El Salvador. Entonces es decirle la variable, pero también decirle las posibles categorías o todas las categorías que esa variable podría tomar. Bueno, vamos a construir un data frame, que es como R maneja los datos internamente. R también maneja matrices, como la mayoría de los lenguajes. Una matriz se hace con el comando matrix. Una matriz recibe un vector y el tamaño de la matriz. Por ejemplo, esto significa que son 4 filas y 3 columnas. Entonces, esa matriz es una matriz 4×3. Entonces, como 4×3 es 12, este vector tiene que tener 12 campos. Y se da por filas, vean. Se da por columnas, perdón. Los primeros 4 son la primera columna, la ven acá. Luego la segunda columna. Y luego la última columna. Entonces en R se introduce por matrices y pensabas que van en columnas. Los datos son en columnas. Porque recuerden que R es orientado al manejo de tablas de datos. Entonces más orientado a las columnas que a las filas. Okay. Luego de todas maneras uno puede transponer la matriz si quiere para que le queden en filas. Bueno, una vez definida una matriz, se puede aplicar el comando dimension, que me dice que esta matriz era 4×3. Yo puedo extraerle la entrada 2, 3, así como es usual en los lenguajes, usando las coordenadas 2, 3. Entonces sería la entrada de la fila 2, columna 3, que sería esta, un 0. ¿eh? Aquí le digo, deme la matriz cuyas filas van de la 1 a la 2 y cuyas columnas de la 2 a la 3. Entonces me extrae una porción de la matriz. Esto es muy potente, vean, esto se usa mucho en R. Esto quiere decir la matriz cuyas columnas son la 1 y la 3, pero las filas ven que no puso nada, aquí está coma. Esto significa todas las filas. Si en R no se dice nada, es todas las filas. Si no se dice nada en las columnas, es todas las columnas. Y si se pone un número negativo, es todas las filas, por ejemplo, excepto la que uno ponga. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. Entonces con matrices, bueno, yo puedo esta multiplicación de matrices rara, que no es la multiplicación de matrices en el sentido del álgebra lineal, sino que es una multiplicación entrada por entrada. Por ejemplo, esta matriz, entonces hace 1×1, 5×5, 9×9. Es multiplicación entrada por entrada. El producto matricial se hace más bien con este comando, porcentaje, asterisco, porcentaje. Este sí hace el producto matricial. Entonces, por ejemplo, si yo defino esta matriz 2 como esta matriz 3×2, aquí está una matriz 3×2, que es tamaño 3×2, aquí está la matriz, entonces yo puedo hacer la matriz que definí antes, 1 por esta matriz 2, y aquí me queda el resultado. Como la primera era 4×2, y esta es 4×3, perdón, es esta,
y esta es 3 por 2, entonces el resultado me queda 4 por 2. Okay, que aquí está la dimensión del resultado. Entonces las multiplico y el resultado lo dejo aquí en res. Ok, muy bien. Bueno, a las matrices se les puede aplicar muchos comandos. Por ejemplo, yo les puedo aplicar funciones a matrices. Bueno, yo le puedo decir aquí explícitamente cuántas filas y cuántas columnas son con n row y n column. Yo le puedo aplicar una matriz, la raíz cuadrada, entonces le aplica la raíz cuadrada a todas las entradas de la matriz. Puedo elevar la matriz al cuadrado, entonces eleva cada entrada al cuadrado, así sucesivamente. Yo le puedo hacer una matriz hasta la media aritmética. Digamos que yo defino esta matriz. Entonces, yo la puedo poner aquí en R, bueno, y le puedo hacer medias por columna, etc. Bueno, otro comando importante que se usa mucho en R son las combinaciones de matrices, el rbind y el columbine, que se usan para pegar matrices. Es muy común en data mining, en estadística, tener matrices que uno quiere combinar o quiere pegar de alguna manera para luego hacer algún análisis estadístico en ellas. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz M1, que estamos definiendo aquí, que es una matriz 2 por 5, aquí está la matriz, 2 filas, 5 columnas. Yo puedo decirle a esta matriz, columbine es combinación de columnas, métamele un vector 4, 76. Entonces yo lo que quiero decirle es aquí, hágame una matriz nueva con primera columna 4, 76, que serían estas, y segunda columna, la columna número 4 de la matriz M1. Entonces me hace esta matriz, cuya primera columna es 476 y cuya segunda columna es la cuarta columna de esta matriz, o sea 12, 56, 12. Entonces me forma esta matriz. Bueno, estos son muy usados, después los vamos a ir usando, el columbine y el rbind, para combinar columnas y filas. Yo puedo generar matrices así, por ejemplo, matrix, una repetición de 10, 20, entonces repítame el 10 20 veces y me queda una matriz 4 por 5. Ahí está una matriz 4 por 5, perdón, donde todas las entradas son 10. Entonces yo puedo decirle aquí, hágame una nueva matriz rbind, cuya fila 1 es la fila 1 de la matriz M1 y cuya fila 2 es la fila 3 de la matriz M2. Entonces me queda esta matriz, que es una combinación de dos matrices que tenía antes. Eso va a ser muy útil en el futuro, van a ver, para combinar datos. Bueno, y llegamos aquí a la parte principal del día de hoy, que es los data frame. R maneja los datos en data frame. Un data frame es como una matriz, es lo mismo que una matriz, pero con la ventaja de que tenemos nombres de filas y nombres de columna, que es lo usual en una tabla de datos estadística. Todo lo demás se maneja como una matriz. Tiene también la ventaja de que a través del operador $, yo puedo extraer con mucha facilidad columnas de la matriz, que normalmente es lo más importante, porque ahí es donde están las variables estadísticas. Entonces yo con el operador $, las puedo extraer con gran facilidad. Entonces, cuando yo leí un dato, como al puro principio de la clase con datos, R lo que forma es un data frame. Entonces vamos a ver internamente qué es un data frame, qué es lo que hay detrás del data frame. Eso es muy importante para poder uno manipularlo. Generalmente los data frame se crean a partir de un archivo de datos y R los crea automáticamente. Sin embargo, vamos a hacerlo aquí, como se dice usualmente, a pie o a mano, para que ustedes vean qué es lo que hay detrás. Bueno, entonces voy a crear acá una variable que se llama ojos con el comando factor que me crea variables. El primer individuo tiene los ojos azules, el segundo marrones y el tercero marrones. Los posibles niveles de esta variable es azules, marrones, verdes y negros. Entonces aquí creé la variable ojos, color de ojos, digamos. Ahora voy a crear un data frame. Vean, este data frame, y va a quedar aquí en datos. La primera variable se va a llamar color.ojos y le estoy asignando ojos.
es decir, este factor que acababa de crear. La segunda columna se va a llamar peso, y de una vez le voy a meter que los pesos son 68, 75 y 88 kilos respectivamente. La tercera variable se va a llamar altura, y estas son las alturas de esas tres personas. Entonces, con este comando que están viendo aquí, si yo le pido a R datos, lo que me creó fue esta tabla estadística. La primera variable se llama color ojos, la segunda variable altura, peso, y la tercera altura. Y los individuos, como no le dije nombre a los individuos, le puso 1, 2, 3. El primer individuo tiene ojos azules, pesa 68 kilos y la altura es 1,65. El segundo individuo tiene color de ojos marrones, pesa 75 kilos y la altura es 1,79. El tercer individuo tiene color de ojos marrones, pesa 88 kilos y mide 1,85. Entonces esto es como se crea un data frame aquí directamente desde la consola a mano. Normalmente yo creo el datos con un read table o un read CSV o pegado a una base de datos, o pegado a un Excel, como vamos a ver en la tercera o cuarta clase. Pero esto es lo que ocurre internamente. ¿Ok? Entonces, hay un comando que se llama DataFrame, que lo que hace es convertir una matriz en DataFrame. Entonces, una matriz es básicamente lo mismo que un DataFrame, pero sin nombres de filas y columnas. Entonces, si yo hago este comando a DataFrame y convierto una matriz en un DataFrame, él le pone por defecto estos nombres a las columnas, V1, V2, V3 y hasta Vn si tiene n columnas. Y los individuos los etiqueta con 1, 2, 3 y una secuencia de números. Esto es por defecto. Una matriz sería esta parte, acá. Una matriz, digamos que es aquí. Okay. Pero el data frame entonces le agrega esto, que son los nombres de columna y los nombres de filas. Ok, muy bien. Uno le puede poner nombres a los datos. Por ejemplo, aquí con el names datos, él me dice que estos son los nombres en este momento, pero yo le puedo decir así, names a datos 2, que era como se llamaba esta matriz, este data frame. Le digo, póngale los nombres, variable 1, variable 2, variable 3. Le asigno un vector con los nombres. Y vean que si ahora le pido datos 2, ya ahora tienen nombre las variables. Variable 1, variable 2 y variable 3. Entonces, yo puedo extraer a través de los datos, ven, con datos dólar color ojos, me extrae la variable color de ojos. Y así sucesivamente. Bueno, entonces al data frame yo le puedo pedir con ncol el número de columnas, con nrow el número de filas. Igual se puede usar el comando dimension, dim, para un data frame, no hay problema, igual que en una matriz. Si yo le pregunto, por ejemplo, a matrix, que lo había definido antes por class, es matriz, es un tipo matriz. Y si le pregunto a datos 2, es un data frame. Esto es por si uno no tiene muy claro. Este operador class le dice a uno qué tipo de datos es internamente en R. Si es una matriz, si es un número, si es un data frame, si es un vector, etc. Para eso se usa el comando class. Bueno, R también maneja listas. Ya para ir terminando, es otro tipo de datos muy utilizado en R. Las listas son utilizadas, después van a ver más adelante, sobre todo para que una función en R retorne múltiples valores. Una lista es como un vector, es lo mismo que un vector casi. Pero la diferencia es la misma que entre una matriz y un data frame. Aquí la ventaja es que en una lista yo le puedo poner nombres a los campos. Por ejemplo, este list así me genera una lista vacía. J sería una lista vacía. Aquí le voy a hacer una lista que tiene 3 campos. El primero que se va a llamar nombre y le voy a asignar el valor de Luis. El segundo campo se llama salario y le voy a asignar el valor de 55,000. El tercer valor se llama union y le voy a asignar el valor de true. En R true es verdadero y false es false todo en mayúscula. False es falso. Luego, ¿cuál es la ventaja de la lista sobre los vectores? Que yo puedo pedirle los campos con el nombre. Yo puedo ponerle J dólar nombre y me da este campo. J dólar salario y me da el salario. Entonces, los campos se pueden referenciar igual que los vectores, con el número del campo, pero también se pueden referenciar con el nombre, lo cual a veces cuando uno tiene ya muchas columnas, muchos datos, es importante, porque uno ya no se acuerda del número, pero sí se acuerda del nombre.
Bueno, muy bien. Entonces, así sucesivamente yo puedo trabajar con listas. Luego vamos a trabajar un poquito más con listas. Y entonces la ventaja de las listas es que aceptan el operador dólar y el nombre del campo y así extrae el campo. Bueno, muy bien. Luego vamos a trabajar más con listas. Con listas se puede usar así, por ejemplo, yo puedo extraer J dólar salario, me trae el salario de la variable, o también puedo hacerle J doble corchete igual. Recuerden que en vectores solo se usa un corchete cuadrado. En listas se tienen que usar doble corchete si yo quiero extraer la posición 2. Pero por eso es que en listas se usa más esto, refiriéndose directamente al nombre del campo y no a la posición, aunque uno lo puede hacer con la posición. Eso sí, con doble corchete, no como en un vector que es un simple corchete. Esa es la diferencia entre una lista y un vector. Luego más adelante vamos a ver más sobre listas utilizadas en funciones. Bueno, muy bien. R trae muchas funciones ya definidas, muchísimas, ¿verdad? Solo por decir algunas en este momento. Ya hemos visto algunas como la media, la desviación estándar, etc. Otras importantes son la suma. Le pasan el objeto que sea acá y calcula la suma de un vector, de una matriz, de todos los elementos. La suma acumulada. Este row sum es importante, es la suma por filas o column sum, si uno quiere sumar columnas. Productos, raíz cuadrada, logaritmo, logaritmo en base 10, exponencial, el máximo y el mínimo, que son muy usados. Muchas veces uno ocupa saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo de una lista o de un vector. El comando sort, que ordena una lista o un vector. Entonces ven que por ejemplo aquí tengo la matriz X, perdón, el vector X, entonces yo le puedo decir sum, me suma el vector, column sum, me suma por columnas, pero como es un vector, la suma de la columna es el mismo número, pero column sum usualmente se usa, no, suma acumulada, perdón, pensé que estaba usando cum sum, es la suma acumulada, ven, aquí entonces 9, el primero suma 9, la 9 más 6 me da 15, 9 más 6 más 45 me da 60 y así va haciendo la suma acumulada. Máximo del vector 45, mínimo del vector menos 9. Ahora si yo defino una matriz, esta matriz 2 por 5, que es esta, yo puedo hacer lo que les estaba diciendo antes, row sum, es la suma de la fila 1 y la suma de la fila 2. Column sum, entonces es sumado por columnas, por ejemplo aquí la suma de la primera columna es 45 más 23, que es 68. Suma por columnas o suma por filas. Bueno, se pueden generar vectores a través de generaciones aleatorias que se usan mucho. Van a ver más adelante para crear muestras, que se usa mucho en bootstrapping o en validación cruzada, o para crear la muestra de aprendizaje y la muestra de testing. Vamos a usar este comando sample. Por ejemplo, sample 5 me da 5 números aleatorios entre 1 y 5. Sample 5.3 me da 3 números aleatorios entre 1 y 5. Si X es la secuencia de números de 1 a 10, sample 10, entonces me da 10 números aleatorios de 1 a 10. Ahora, muy importante, este sample funciona sin reemplazo. Vean que no repite ninguno. Entonces, una vez que el número salió, no vuelve a salir. Si yo quiero una selección con reemplazo, o sea, que el número pueda volver a salir, entonces le digo sample en X, pero replace en true. Esto es para hacer lo que se conoce en estadística como un bootstrap. Es decir, que pueda repetirse el número que uno sacó. Entonces vean que aquí saqué 10 números al azar, pero el 7 repitió. El 6 también repitió. Entonces eso es un bootstrap, es decir, una secuencia aleatoria con repetición. Si uso sample, por defecto es replace está en false, entonces no repite. Entonces sample X me saca los mismos 10 números, pero en orden aleatorio. Bueno, y para ir terminando, volviendo a lo que iniciamos, entonces, para el manejo de datos, R, en el fondo, todo lo maneja a través de un data frame, ¿okay? Que es una cierta combinación de matrices, vectores y nombres de filas y nombres de columnas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para manejar esta tabla de datos? Por ejemplo, que tiene 3 variables, prueba X, prueba Y y género. Son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 individuos que tienen el resultado en dos pruebas y el género. Entonces yo puedo introducir esto así, en un data frame a pie. Yo puedo decirle X este es este vector, Y es este otro vector, el género, acá está el género como un factor. Y entonces yo digo, datos pruebas va a ser mi data frame, cuya primera columna, que se va a llamar prueba escrita, es el vector X. Segunda columna, que se va a llamar prueba oral, es el vector Y. Y la tercera columna, que se va a llamar género, es el vector género. Perdón, el factor género. Entonces aquí está mi tabla de datos ya introducida en R, en un data frame que se va a llamar datos pruebas. Ahora, esto es introducirla, digamos, a mano, manualmente. Lógicamente, en la práctica, a menos que sea un estudio muy pequeño, uno no introduce los datos manualmente, sino que esto se lee a través de un read table, que ahora vamos a ver. Bueno, acá, como les decía, R, los nombres de fila en el data frame, si no existen, él los pone como una secuencia de números. Pero yo los puedo cambiar, vean, yo le puedo decir aquí, row names, nombres de los datos de pruebas que acabo de crear, van a ser Luis, María, Marta, Bernal, José, Alfredo, así hasta Margarita. Entonces ahora mi data frame tiene nombres de filas. Y ya tengo, las variables se llaman prueba escrita, prueba oral y género. Y las filas se llaman Luis, María, Marta, hasta Margarita. Y estos que están aquí, estos que están acá, son los datos, que son como una matriz, ¿verdad? Estos son mis datos. ¿Ok? Bueno, eso es en el fondo cómo R maneja los datos. R siempre construye eso internamente. Ahora, como les decía, yo puedo accesar las variables y eso es lo más cómodo de todo a través del operador $. Datos.pruebas, $. Prueba escrita quiere decir la variable prueba escrita que está en la tabla datos.prueba. Recuerden que el punto puede ser parte del nombre en R. En la mayoría de los lenguajes y paquetes estadísticos el punto no puede ser parte del nombre, en R sí. Bueno, y entonces, bueno, como ya les había explicado, se le puede calcular la media, la desviación estándar, la correlación, etcétera, a cualquier juego de esas variables. Yo puedo manejar el data frame también como una matriz. Por ejemplo, aquí le digo datos, la fila 3 y no importa qué columna. Entonces esto es una manera de extraer la fila 3. Ven, y me dice, la fila 3 se llamaba Marta, en prueba escrita tenía un 235, en prueba oral un 241 y es de género hombre, que aquí hay un enredo, porque se llama Marta y el género es hombre. Bueno, seguro es un italiano que se llama Marta. Y aquí tenemos un enredo también porque este Julián tiene género mujer, pero bueno, así está en la tabla de datos. No es un error de R, es un error de los datos, que metimos Julián y le pusimos que era mujer. Y metimos Marta y le pusimos que era un hombre. Ven que el error está en los datos, no está en R. Bueno, pero es una manera de extraer las filas. Entonces en R también es muy fácil extraer las filas. Yo le digo el número de fila y no importa qué columna. Tú quieres decir esta coma y nada aquí. Ok, muy bien. Entonces, en el fondo, volviendo al puro inicio de la clase, ¿cómo se crea un data frame en la práctica en R? Yo lo leo desde un archivo CSV, lo leo desde un Excel o lo leo desde una base de datos. En las primeras 2 semanas vamos a trabajar con CSVs. Luego vamos a ver cómo se puede leer desde Excel o desde una base de datos. Entonces, como ya les expliqué al inicio de la clase, pues en el fondo, aquí se setea el directorio principal. Aquí está cómo se hace en Mac, por aquellos que vienen en Mac. O que este backslash no es un slash como usualmente es en Windows, sino va para atrás. Es el slash pero hacia atrás, el backslash. Porque esto viene de los sistemas Mac y de los sistemas Unix donde R fue originalmente programado. Entonces tengan cuidado con eso. No es el que se usa en Windows, es para el otro lado. Es el que se usa en casi todos los sistemas operativos excepto en Windows. Entonces este read table que habíamos estudiado al inicio de la clase de hoy me forma datos. ¿Qué es datos? Un data frame. Es un data frame al cual yo le puedo extraer con gran facilidad las columnas o las filas de las maneras que hemos visto arriba.
Entonces, esa es la manera de manejar datos desde un data frame. R internamente, entonces, todo es un data frame. De ahí la importancia de entender muy bien a fondo qué es un data frame y por eso se los he querido explicar en detalle. Bueno, R también puede exportar datos con el comando read table, guarda un archivo, por ejemplo acá, uno le pone el nombre del archivo, cuál es el separador que quiere, si hay nombres de filas, dónde están los nombres de las columnas, si hay nombres de columnas, y lo guarda en un archivo, también con write table, que lo vamos a ocupar más adelante. Bueno, por ejemplo, yo puedo aquí, vamos a hacer un último ejemplo con unos datos que se llaman de servicio al cliente. Voy a cargar aquí la librería, el paquete Ratel, que ya habíamos usado en el curso anterior, pero aquí lo vamos a cargar para usarlo en la consola. Entonces leo estos datos, ejemplo clientes CSV, que sería este ejemplo, vean que tiene nombres de filas, tiene nombres de columnas, perdón, al revés, nombres de columnas y nombres de filas. El separador es el punto y coma y el separador decimal la coma. Entonces yo lo puedo leer en R así, headers en true, separador punto y coma, separador decimal coma, row name sin 1, nombres de la fila sin 1. Entonces leo esto, me quedan datos y le aplico un clustering, una clasificación jerárquica con el método de WAR, con un hclose a esos datos y aquí está el dendrograma, ¿lo ven? Ok. Entonces muy fácil, porque esto queda ¿dónde? Queda en un data frame datos al cual yo le puedo aplicar un clustering. Le puedo hacer también, bueno, con este centers hclots, esta función viene del paquete Ratel, por eso lo cargué. Entonces yo puedo hacer algo muy fácil. Este centers me da los centros de gravedad. Si se acuerdan de los cursos anteriores, yo tenía que ir a hacer esto a Excel, porque Ratel no lo hacía en la interfaz gráfica ni R Commander. Pero aquí sí, yo le calculo los centros a estos datos con 3 clusters del modelo, que es el que acabo de calcular aquí. Modelo es donde me quedó el clustering. Entonces, ahí le calculo y aquí me da los 3 centros de gravedad, que son el vector de promedio de cada clúster. Y con esos centros de gravedad, yo puedo hacer, por ejemplo, esto, un bar plot. A esos centros, que lo dejé en la variable centros, le voy a poner nombres de columnas. Clúster 1, clúster 2, clúster 3, porque en cada una de las filas le voy a poner row names, más bien nombres de filas. Cada fila es un centro de un clúster. Y le doy un bar plot, voy a hacerlo más pequeño. Y aquí me da, por ejemplo, el gráfico del centro de gravedad de clúster 1 con este bar plot. Del clúster 2, si aquí le pongo un 2. Del clúster 1, si aquí le pongo un 1. Esto quiere decir los colores de las columnas. Este col quiere decir los colores. Este las quiere decir que las etiquetas salgan en posición vertical. Y ahí está el centro. Esto de los gráficos lo vamos a trabajar más la clase que viene. Ahí está el centro del clúster 3. Y los puedo hacer todos en un solo gráfico. Vean qué interesante este gráfico. Lo voy a hacer más pequeño para que podamos verlo todo. Acá está el gráfico y acá está la instrucción. Este es un bar plot. Le paso T de centros, quiere decir la matriz puesta de centros. Y luego no se preocupen que vamos a trabajar esto más adelante. El título principal del gráfico, etc. Esto lo vamos a trabajar en la próxima clase, cómo hacer plot en R. Pero este gráfico me da en un solo gráfico los 3 clusters y los labels aquí, que era lo que en el curso anterior teníamos que ir a hacer a Excel, porque en R, en FactorMiner o en Ratel no era posible desde la interfaz gráfica, pero desde la consola sí es factible. Bueno, y para finalizar, ahora sí, el comando para graficar en R es el plot. Eso es solo una introducción. La próxima clase la vamos a dedicar completamente a gráficos, pero nada más para que vayan practicando un poquito. Yo, por ejemplo, aquí puedo generar un vector que siga la distribución uniforme, 50 números entre 0 y 4. Aquí genero otros 50 números entre 0 y 4, números al azar que sigan la curva normal.
Y luego le digo ploteme el vector X versus el vector Y. El título principal va a ser este main, se va a llamar título, donde se pone el título principal, se llama título principal. Un subtítulo, que se le voy a poner subtítulo. Un título del eje X, XLab es título del eje X. Si fuera YLab es título del eje Y. Y se llama la etiqueta del eje X. Aquí está YLab, el título del eje Y. Y los límites, le estoy diciendo que en el eje X me grafique de menos 5 a 5, en el eje Y de 1 a 5, y que el color de los puntos sea rojo. Y esto me produce ese gráfico que están viendo en pantalla. Este es el subtítulo del eje X, el subtítulo del eje Y, el título principal, y en rojo están todos los puntos que fueron generados al azar. Ok, hay muchos otros comandos que se pueden usar para graficar que vamos a ver en la próxima clase. Ok, hoy es solo para que les quede ahí la idea de que vamos a hacer gráficos bien bonitos e interesantes en R con el comando plot y con ggplot. Bueno, para terminar, nada más sobre todo para los que inician hoy, recuerden que nuestros cursos se ganan con una tarea semanal que debe ser entregada para aquellos que se unen hoy por primera vez a Promidad. En el aula virtual, en la parte de tareas, ahí se sube la tarea, la solución de la tarea, en un archivo PDF. Entonces, la tarea número 1, ahí también bajan el enunciado. El enunciado de la tarea número 1, ahí lo están viendo en pantalla. Son algunos ejercicios sencillos para practicar desde RStudio y lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ahí está la práctica. Son 9 ejercicios. Son cortitos. Entonces, recuerden, deben hacer esta práctica y deben subirla al aula virtual el lunes próximo a más tardar a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. A esa hora es la máxima hora para entregar la tarea. Entonces son 9 ejercicios de práctica. Bueno, muy bien. Con eso terminaríamos el día de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario, pues con muchísimo gusto pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta o el comentario oralmente, o lo pueden hacer por el chat. Sí, no, también, para decirles también. Adelante, Andrea. Sí, buenas tardes a todos. ¿A partir de qué hora queda lista esta conferencia? La conferencia sale en el aula virtual. Que hizo Andrea la pregunta, porque también los que se integran hoy tampoco saben. Más o menos el video, acá los técnicos de Promidad lo tienen que procesar, hacerle un trabajo de procesamiento. Luego se dura unas 3 horas subiéndolo al canal de YouTube de Promidad. Ese proceso dura su rato también, la subida. Y el video es puesto en el aula virtual aproximadamente máximo unas 8 horas después de que termine la clase. En la práctica, como eso ya es como a las 11 de la noche, el que se encarga de eso en Promidad trabaja de noche, va apareciendo mañana en la mañana en el aula virtual. Para que ustedes, los que se integran hoy por primera vez el curso, puedan ver la repetición del video cuando quieran, en cualquier momento a partir de mañana en la mañana. Sí, Andrea, ¿alguna otra pregunta? Si le queda claro. Sí, el enunciado de la tarea, ¿a partir de qué hora está? El enunciado ya está, ya tiene que estar en el aula virtual, ahí está. Ok, y la presentación también ya está. La presentación también, sí, en el aula virtual está la presentación y todos los materiales, ya están en este momento, están, sí. Sí, porque es un montón de ejercicios, ¿verdad? Son 9, no es puchica. Sí, son 9, pero son cortitos. Bueno. Pero en efecto usted tiene razón, Andrea, de preocuparse un poco, porque en este curso sí las tareas requieren un poquito más de tiempo que en los 2 cursos anteriores. Sí. Bueno, gracias, profe. Saludos a todos. Con gusto, gracias Andrea a usted por la pregunta. Entonces, si alguno otro tiene alguna otra pregunta, valga aclarar que sí, en el aula virtual están todos los materiales ahí subidos. Sí, Jonathan, ¿quiere preguntar algo? Sí, profe, muchas gracias. Saludos a todos. Profe, ¿sería posible que usted nos pudiese enviar alguno de los libros en digital de lo que menciona la bibliografía? De esos,
libros no les puedo enviar porque no son de acceso libre, pero sí tengo muchos otros que son de acceso libre, Jonathan, que les podría poner alguno en el aula virtual. Y también, sí, Ok, no, ok. y también le digo, Jonathan, y a los compañeros, hay muchísimos libros que ustedes pueden conseguir en la web, porque la mayoría de libros en R son gratuitos. Es más, voy a revisar y le voy a solicitar permiso a Chambers. Yo tengo el PDF de ese libro. Si él me da permiso, yo lo subo en el aula virtual. Porque creo que incluso se consigue también en la web. Por ahí ya el libro anda. Alguien lo subió y entonces sí me da miedo si él no me autoriza porque no es un libro gratuito. Pero hay muchos gratuitos. Les voy a subir al menos alguno que sea gratuito. Y si tengo permiso, si logro tener permiso del libro de Chambers, lo voy a subir también. Pero sí, para no correrme el riesgo de que nos vayan a demandar que tenemos un libro que no es gratis, puesto de gratis. Y les invito a que consulten en la web. Hay montones de libros que son gratuitos y también de sitios web que les pueden servir de mucho. Ahora bien, la tarea se concentra en lo que vimos en la presentación, casi que es suficiente. Nosotros tratamos de que sea suficiente, pero bueno, siempre es bueno tener material adicional de apoyo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Don Alemán. Sí, adelante, Yersinio. No, nada más recordarle a la gente que está entrando hoy sobre el foro, pues, una duda y puedan ponerlo ahí y ahí les ayudamos. Muchas gracias, Yersinio. Sí, nos hablaba Yersinio, quien es profesor de probidad, y nos recuerda algo importantísimo, sobre todo para los que se integran hoy, y es que el aula virtual tiene un foro que estamos atendiendo nosotros constantemente. Entonces, si tienen alguna duda, algún ejercicio que no les sale, algún problema que les esté generando, para eso está el foro. Ahí lo pueden colocar en el foro y nosotros vamos a tratar de responder. También el foro es un trabajo colaborativo, en el sentido de que los compañeros también colaboran. Y es muy importante, si tienen alguna duda, es importante esto que dice Yersinio, se tramita a través del foro, no a través de correo. ¿Por qué? Porque la importancia en el foro es que la duda que yo tengo puede ser la que tienen la mayoría de los compañeros. Entonces uno entra al foro y se encuentra dudas que uno también tenía y eso ayuda mucho. También se vale ayudar en el foro, ayudarle a las personas si uno sabe la duda o el error que le está dando, tratar de ayudar. Siempre y cuando, por supuesto, no se coloque entera la solución del ejercicio, pero sí darle pistas, decirle, mira, el error es tal cosa, ayudarse vale también. La idea es aprender todos y por eso la idea del foro es un trabajo completamente colaborativo. Así, muchas gracias, Yersinio, por acordarme del tema del foro, que es sumamente valioso, es de las cosas más valiosas que hay, porque como aquí todos estamos en distintos países, el foro es la manera de poder uno tener una consulta constante. Y acá en Promidad, bueno, ahí está Yersinio y Jorge González y algunos asistentes que tenemos acá que nos están ayudando casi 24/7 a responder el foro. Entonces todo el tiempo hay alguien tratando de aclarar dudas para que ustedes no se atrasen en el trabajo del curso. Muy bien, entonces si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, entonces si no, pues un gusto más bien haberlos visto el día de hoy y espero verlos de hoy en 8 y como bien lo decía Yersinio, cualquier duda, pregunta por favor a través del foro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, nos estamos viendo de hoy en 8 días. Hasta luego. Hasta luego, gracias.